Biblias, si quieren abrirlas ahí en el libro de Efesios. Estoy muy emocionado porque como iglesia estamos arrancando una nueva temporada de vida en grupos y el tema de esta temporada en vida en grupos es precisamente el libro de Efesios, y hemos estado pensando en este libro, y Ile y yo nos hemos unido a un grupo nuevo que arrancó esta temporada, y ha sido de mucha bendición poder ser parte de este grupo. Y de verdad, si no eres parte de un grupo pequeño, si no eres parte de un grupo, la verdad, déjame decirte que te estás perdiendo de algo muy, muy especial. Y entonces me van a regañar por esto, pero hoy sería tu última oportunidad para formar parte de un grupo. Si quieres formar parte de un grupo, habla por favor con Denise, con alguno de los pastores, y vamos a meter en problemas a Denise para que te pueda acomodar en un grupo. Pero al final, de verdad, estoy cada vez más convencido que es muy difícil vivir la vida cristiana, solo vivir la vida cristiana sin ese compañerismo. Gracias a Dios por este tipo de reuniones en que podemos estar todos juntos, podemos alabar a Dios juntos, pero nunca se va a comparar a poder compartir así de cerca la vida con alguien más. Y entonces quiero hablarte un poco de lo que estamos viendo en estos grupos pequeños, lo que estamos aprendiendo. Si eres parte de un grupo, bueno, es una forma de reafirmar lo que estamos viendo. Si no eres parte de un grupo, bueno, quisiera que también tú supieras que estamos estudiando, y si de alguna manera quieres unirte y en esta temporada leer junto con nosotros el libro de Efesios. Tal vez no puedes ser parte de un grupo por alguna situación y quieres estar en la misma sintonía. Bueno, en los grupos pequeños estamos estudiando este libro, y una de las cosas que más me encantan del libro de Efesios es que revela mucho quiénes somos en Cristo. Habla mucho de quiénes somos, de esa identidad que tenemos en Cristo. Y entonces es algo interesante para mí, porque cuando piensas en identidad, cuando piensas en esta pregunta, ¿quién eres? No sé tú, pero me parece que la mayoría de nosotros hay una voz interna que cuando tratas de definir quién eres, siempre está este sentimiento de insuficiencia. No sé si te pasa, pero lo he escuchado de muchas personas, y en lo personal tal vez aquí me proyecto un poco, pero es algo con lo que batallo. Es ese sentimiento de insuficiencia, de pensar, ¿quién soy? Y siempre es, bueno, no soy tan bueno para algo. Tiendo a veces a compararme, quizás me pueda comparar con alguien que tiene éxito financiero y le va muy bien, y entonces pienso, pero ¿por qué le va tan bien a él y a mí no? No soy tan buen administrador como alguien. No sé, tal vez sea algo con lo que tú también batallas. Tal vez eres estudiante y tienes ese amigo que tú te esfuerzas mucho, estudias bastante, le echas muchas ganas y apenas alcanzas un 8, pero tu amigo ni estudia y saca puros 10. Entonces así como que, ¿por qué él es tan listo y yo no? ¿Qué es lo que me falta? Y entonces, ¿sabes? Me parece que cuando nos preguntamos quiénes somos, siempre estará este sentimiento tal vez de insuficiencia. En lo personal he vivido ciertos momentos en los que me he sentido muy insuficiente, que no tengo lo suficiente. Uno de los momentos que más me marcaron mi vida fue cuando nació Raquel, y la primera vez que la tuve en mis brazos era, híjole, va a estar difícil ser responsable de una pequeña. Y fue un momento en que nunca se me olvida lo insuficiente que me sentí de ser papá. Luego, cuando Dios me llama al ministerio, ¿sabes? Es otro momento clave en mi vida de sentirme muy insuficiente. De verdad, sentir que no tengo lo suficiente para hacer lo que se tiene que hacer. Tal vez tú puedas pensar y tú puedas identificar esos momentos, esas situaciones, esas circunstancias en que te han marcado por sentirte
que no tienes lo suficiente. Y pensando en eso, me parece que otra vez cuando tratamos de responder a esta pregunta, ¿quiénes somos? Siempre va a estar eso, bueno, soy esto, no, pero no soy tan bueno en realidad. Tal vez maestro, doctor, licenciado, y tal vez te gusta un hobby, pero siempre te has dado cuenta, está ese sentimiento, me gusta esto, hago esto, pero no soy tan bueno, siempre hay alguien mejor. Esa voz interna que siempre está ahí. Y la pregunta es precisamente eso, ¿por qué nos sentimos insuficientes? Déjame en mi pensamiento darte al menos 3 razones por las cuales pienso que la mayoría de las personas nos sentimos insuficientes en medio de la vida al responder quiénes somos, al revelar qué hay en nosotros. Y entonces me parece que una de las primeras cosas que nos llevan a tener estos sentimientos de insuficiencia tiene que ver porque hemos recibido críticas injustas. Y tal vez en algún momento de tu vida alguien te dijo que no estabas a la altura. Tal vez alguien te dijo que no tienes lo que hace falta, que no eras lo suficientemente inteligente, que no eras lo suficientemente fuerte. Y lo más triste es que tal vez eso te lo dijo alguien a quien tú amabas. Y a lo mejor vino de tu padre o tu propia familia, y internamente estos mensajes se quedaron clavados en tu corazón. Y a veces hay este sentimiento, no soy suficiente. No tengo lo que se necesita porque alguien te lo dijo. La siguiente razón que pensaba es que por el otro lado, algunos hemos recibido cumplidos poco realistas. Ya sabes, esa idea de tú eres el mejor, lo tienes todo, pero por dentro uno dice, híjole, si supieras, la verdad es de que no soy tan bueno, no soy tan increíble. Y este es mi punto. Esta es mi teoría. Creo que a las nuevas generaciones les hemos hecho mucho daño por decirles esto. En mis tiempos, para que te dieran un premio, tenías que ganártelo. Pero hoy en día, o algunas generaciones de hoy en día, ganas la carrera por ir. O sea, en mis tiempos no te daban un premio por ir a la carrera. No te daban un premio para que no te sintieras mal. Y es precisamente eso, decirle a la gente, eres muy bueno, eres excelente, qué bueno eres. Pero en realidad me parece que hoy muchos de estos niños que ahora ya son grandes, tienen 20 y tantos años, tienen mucho temor de hacer las cosas, porque aun cuando siempre les dijeron que eran campeones, que eran los mejores y les dieron premios, en el interior ellos saben que nunca se lo ganaron, que nunca tuvieron lo suficiente para eso. No hay una seguridad real. Y entonces me parece que hoy en día muchas personas tienen estos sentimientos de insuficiencia porque les dijeron que eran los mejores cuando en realidad no lo eran. Y en vez de crear una seguridad, crean esa inseguridad, dices que soy muy bueno, pero en realidad no lo soy. De hecho, nunca lo he probado. Y la tercera cosa que pensaba que nos lleva a eso es que en ocasiones las comparaciones poco sensatas o poco realistas nos han llevado a tener estos sentimientos. Las comparaciones siempre van a ser muy malas, ¿no es cierto? Y una de las acciones más fuertes de la comparación es sentirte insuficiente. Hay estudios completos que hablan que ahora las redes sociales es una de las mayores causas de sentirte insatisfecho, de sentirte insuficiente, porque lo que tú y yo vemos en las redes sociales pues es esa máscara de el mejor día, ¿no es cierto? De el mejor momento de las personas. Nadie publicamos la pelea con la esposa, nadie publica la casa toda tirada de cómo dejaron los niños. Nadie publica ese tipo de cosas, nadie publica su peor día. Publicamos aquellas cosas que son muy buenas. Y entonces, ¿sabes? Es ahí donde comienzan las comparaciones. Tú estás teniendo un muy mal día y de repente ves esa publicación de tu amigo, tu amiga en la playa, y tú dices, tengo años sin vacaciones y ella está allá. O ves esa foto donde alguien tiene el mejor día y tú estás teniendo un día complicado.
El punto es que estamos rodeados en nuestra cultura de todas estas cosas que nos hacen sentir insuficientes. Y hoy quiero llevarte al capítulo 1 de Efesios, que nuevamente es algo que estamos estudiando en los grupos pequeños. Y si tienes tu Biblia, por favor ábrela, porque no lo tengo en la pantalla, porque es muy largo, quiero leer gran parte de este capítulo. Si no tienes tu Biblia puedes escucharlo, pero no aparecerá ahí en la pantalla. Y lo que quiero hacer es que puedas escuchar y puedas seguir con tu vista y puedas pensar en cada una de estas palabras que Dios dice acerca de aquellos que somos seguidores de Jesús. Comienza en el versículo 1 diciendo: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como están en la tierra. En Él, asimismo, participamos de la herencia. Fuimos predestinados conforme a los planes de Él, que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio, que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y permíteme detenerme ahí, pero son palabras muy interesantes, y lo que quiero hacer es que tú y yo veamos tres cosas que me parece que hay tres cosas que tú y yo necesitamos saber de Efesios 1. Tres cosas que tú y yo tenemos que entender muy bien para poder definir esta pregunta: ¿quién soy? ¿Quién eres? Me parece que hay tres cosas que tú y yo tenemos que entender muy bien a través de Efesios 1. Y la primera cosa que tú y yo tenemos que saber de estas palabras es que, ¿sabes? La versión, o más bien la visión de Dios para ti y para mí es muy diferente a como nosotros mismos nos vemos. Es decir, Dios ve más en ti de lo que tú mismo puedes ver. Y esto es algo increíble. ¿Sabes? Tú y yo tendríamos que entender esta verdad. Dios ve mucho más de lo que tú y yo nos imaginamos. Más de lo que tú y yo vemos en nosotros. Si notaste todas estas palabras, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo todo lo que hay en los hijos de Dios, en los seguidores de Cristo. Y si notaste en el versículo 3 dice que fuiste bendecido, y luego en el versículo 4 fuiste escogido, y esto es especial, alguien te escogió. Después dice que eres santo, intachable, es decir, eres perfecto, es lo que Dios ve. Dice que Él nos adoptó como un hijo, ahora somos parte, Él nos ve como parte de su familia, no como un adepto, no como un seguidor, sino como parte de su familia. Hemos sido aceptados, es decir, has sido reconocido, has sido recibido, te aceptaron, has sido perdonado, redimido. Es como Dios te ve. Dios nos ve sabios, nos ve entendiendo todas las cosas. Y me sorprende pensar que, ¿sabes? Dios nos ve como sus herederos, aquellos que recibiremos esas herencias de sus riquezas en gloria. Dios dice que, ¿sabes? Lo que Dios ve en ti y en mí, personas especiales que hemos sido sellados, es decir, hemos sido apartados a través de su Espíritu que mora en aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Él.
Yo quiero que sepan que cada uno de ustedes es así como Dios los ve. Es así como Dios te ve. ¿Te das cuenta? Es muy distinto a como tú y yo nos vemos. Tú y yo podemos vernos distinto. Y tal vez alguien te ha dicho que no puedes, alguien te ha dicho que no tienes lo suficiente. Tal vez esa misma voz interior te da 1000 razones por las cuales no puedes hacer ciertas cosas, por las cuales no puedes alcanzar los propósitos de Dios en tu vida. Tú mismo te convences de eso. Pero mira otra vez, la visión de Dios sobre ti, como Dios te ve, es muy diferente a lo como tú y yo pensamos que nosotros somos. Ahí mismo el apóstol Pablo en Efesios, pero en el capítulo 2, en el versículo 10, me encanta cómo lo presenta. Dice que nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. ¿Te diste cuenta? ¿Qué somos? ¿Quién somos? Dice que somos hechura suya. Somos, alguien dijo, somos la obra maestra de Dios. Mi querido hermano, mi querido amigo, déjame recordarte eso. Es como Dios te ve. Tú eres la obra maestra de Dios, que te creó con un propósito, que te creó con una forma especial, porque dice que desde antes que tú y yo naciéramos, Dios tenía un plan. Dios tenía algo definido para ti y para mí. Y no sé si esto te parezca extraordinario, pero a mí me llena de esperanza, porque entonces mi vida tiene sentido. No por el destino que yo pueda forjar, no porque yo abra camino o no porque yo me dedique a algo, sino porque Dios mismo planeó mi vida. La diseñó de tal forma que Él planeó cada buena obra, cada cosa que Él quería que yo realizara. Esa es la clase de Dios que tenemos. Es así como Dios nos ve. ¿Sabes? Dios te creó con todo lo que tú necesitas para hacer lo que Él te llame a hacer. Dios te creó de tal forma que todo lo que Dios ponga delante de ti, tienes la capacidad y la habilidad de hacerlo. Otra vez, ¿sabes? Me encanta la palabra de Dios y cómo todo esto se enlaza de una manera extraordinaria. Me encantan estos testimonios de estos personajes bíblicos. En el Antiguo Testamento, esta mujer Rahab, ¿sabes quién veía a esta mujer Rahab? ¿Sabes lo que veían en ella? Veían una prostituta. Veían a alguien que no pertenecía al pueblo de Dios y era una ramera. Pero ¿sabes qué vio Dios en Rahab? Dios vio una mujer cuyo corazón se entregaría por completo a Él, y que algún día esta mujer de una reputación tremenda, que nadie quisiera nada con ella, Dios veía en ella un enorme potencial, porque un día llegaría a casarse con un hombre llamado Salmón, un judío, y que a través de ella daría a luz generaciones, y que a través de su genealogía, ¿sabes? A través de Rahab llegaría Jesús, llegaría el Salvador del mundo a través de esta mujer. Cuando todos veían una prostituta, Dios veía una mujer con un potencial divino, porque es así como Dios ve. ¿Sabes? Cuando las personas veían a David, el niño, este pequeño pastor, podrían ver a un niño inexperto, pero Dios vio a un niño capaz de enfrentarse a un gigante con el suficiente corazón para creer en ese Dios que podía vencer cualquier cosa. Y a través de la vida de David, cuando David pecaba, cuando David caía, ¿sabes qué veían las demás personas? Las personas podrían ver a un adúltero, a un pecador, pero me sorprende que Dios, lejos de ver a este hombre adúltero, asesino, Dios veía a un hombre con un corazón que lo buscaría más que cualquier otra cosa. La Biblia dice de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Increíble. Lo que Dios ve es mucho más de lo que tú y yo podemos ver en nosotros mismos. El apóstol Pedro
Una y otra vez se equivocó. Parecía que nunca acertaba. Llegó a cometer el tremendo error de negar a Jesús en el momento más complicado. Pero sabes, no vio en Pedro a un hombre insensato. Cualquiera podría ver a un hombre tonto, un hombre despotricado por hacer las cosas, a un hombre que no pensaba lo que decía, tal vez hasta incómodo. Pero Dios vio en Pedro a una roca. Vio en él alguien que sería una pieza clave para construir la iglesia, para construir lo que muchos tenemos hoy. Dios vio en Pedro a ese hombre que sería un gran predicador, que Dios lo usaría de una manera increíble el día del Pentecostés con un sermón increíble. ¿Sabes? Solo quiero animar tu corazón. Tal vez algunos de ustedes necesiten escuchar, como yo lo necesito, es que Dios ve mucho más en ti de lo que tú mismo ves. Tal vez tú puedas definirte a ti mismo de cierta forma, pero déjame decirte que Dios ve mucho más, mucho mejor de lo que tú mismo puedes pensar de ti. Lo segundo es que tú y yo tenemos que aprender de Efesios 1, es que Dios te ha dado más de lo que crees. Mira el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios, es increíble. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y esto es increíble para mí, porque otra vez, este sentimiento de insuficiencia, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente talentoso, no tengo lo suficiente, ¿sabes? Esto destruye todos esos pensamientos. Dios te ha dado más de lo que crees. Déjame recordarte, hermano, que tienes más de lo que necesitas para hacer todo lo que Dios te lleve a hacer, porque has sido bendecido. Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual. No falta ninguna bendición para ti. Dios la derramó para ti. ¿Sabes? Otra vez, yo soy un testimonio, una prueba viviente de esto. Dios puso mucho más en mí de lo que jamás imaginé. Nunca fui líder en ningún lado. Me conoces desde chico. Nunca fue el popular, nunca fui el que pudiera liderar, nunca fui bueno para hablar en público. De hecho, era muy penoso y sigo siendo, pero nunca me imaginé poder hablar en público. Nunca estuve en el cuadro de honor. De hecho, si ves mis calificaciones, eran de panzazo. Nunca fui el mejor. En el fondo de mi mente siempre estuvo esta idea: no tengo lo suficiente, no soy lo suficientemente bueno. Cuando Dios me llama al ministerio, ¿sabes? Era lo único que podía pensar: nadie me va a seguir. Nunca fui líder en ningún lado. ¿Quién se interesará en ser parte de un equipo conmigo? Nunca voy a poder hablar en público, nunca podré tener la confianza para hablar delante de gente. Y no soy lo suficientemente inteligente como para preparar un mensaje que compartir con las personas. Pero ¿sabes? Otra vez, Dios me bendijo. Tal vez alguien aquí necesite oír esto. Dios te ha bendecido, tienes mucho más dentro de ti de lo que te imaginas. Hay mucho más potencial en ti, porque Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual. No hay nada que te falte. Uno de mis versos favoritos está en 2 de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 3. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel
que nos llamó por su gloria y excelencia. Por su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Todo lo que tú y yo necesitamos para la vida, para vivir en este mundo, Dios te lo dio. Todo lo que necesitas para la piedad, para conectarte con Dios, para seguir la voluntad de Dios. ¿Sabes? Dios no lo dio. Dios ya te lo dio. Lo interesante es que nos lo dio a través del conocimiento de Él. Cada vez que tú y yo le conocemos mejor, cada vez que pasamos más tiempo con Él, cada vez que entendemos más quién es Él, ¿sabes? La bendición de Dios sobre ti se hace mucho más especial. Este es mi punto. No te atrevas a creer lo que alguien te dijo que eras, que no tenías lo suficiente, que te faltaba, que no eras lo suficientemente inteligente. No te atrevas a creer esos mensajes que vienen desde tu voz interior diciéndote que no puedes, porque la visión de Dios es tan distinta a la que tú y yo tenemos, y Dios te ha dado todo. Te ha dado todo lo que tú y yo necesitamos a través de su bendición. ¿Sabes? Sería un insulto para Dios decir que no tenemos lo suficiente, que hay algo que nos falta, porque según su palabra, Él ya nos ha dado todo. Dios te ve de una manera tan distinta, mi querido hermano. Dios te ha dado mucho más de lo que crees. Déjame cerrar con el siguiente pensamiento y espero que estés listo para esto. ¿Sabes? Lo que tú y yo tenemos que entender de Efesios 1 es que se trata menos de ti de lo que tú crees. Hasta aquí podría sonar una enorme charla de ánimo, ¿no es cierto? Y pensar en que se trata de ti, de mí, pero nunca es la intención. Me encanta que si en estos versos que leímos del 3 al 14, al menos vas a encontrar 6 referencias que todo gira alrededor de Él, alrededor de Dios. Frases como en Cristo, en Él, por medio de Él, se repiten una y otra vez. Porque este es el punto, escúchame. Cuando Dios toma nuestras vidas, cuando Dios nos llama para hacer algo, cuando Dios nos pone en medio de algo, siempre se trata más de su presencia que de tu poder o tu habilidad. Siempre se trata más de Él, más que nuestra sabiduría, más que nuestra habilidad, se trata de eso. Por eso, como creyentes, como discípulos de Jesús, es bien interesante poder tomar todo lo que creemos de nosotros, ponerlo delante de Dios, decir: Dios, no se trata de mí, se trata de lo que tú eres en mi vida. Al final, ¿sabes? No se trata tanto de quién tú y yo llegamos a ser. No se trata de en quién te conviertes. No se trata de quién estás construyendo, de qué tipo de persona estás queriendo alcanzar a ser. No se trata de tu disciplina, no se trata de tu valor, no se trata de tu esfuerzo. Más bien se trata de cuánto, de qué tanto permites que Dios sea formado en ti. Al final, ¿sabes? Se trata más de Él que de ti y de mí. Mira, aún a estas alturas del partido me sigo sintiendo muy inadecuado para ser pastor. Lo hago porque es real. Yo sé lo que hay ahí en mi corazón, sé lo que tú no ves. Créeme, no soy tan bueno. Créeme, soy lo suficientemente bueno, pero esta es la buena noticia. Siempre se ha tratado menos de mí de lo que creo. No se ha tratado de mi habilidad, no se ha tratado de mi esfuerzo, no se ha tratado de lo que yo he querido construir en mi vida, por lo que me he esforzado.
simplemente se ha tratado de lo que Dios ha hecho en mi vida. Alguien me preguntó en estos días, ¿aún te pones nervioso cada vez que predicas? Sí. Aún me sigo poniendo nervioso. No solamente predicar, me sigue poniendo nervioso tomar decisiones en medio de dirigir a la iglesia de Cristo. Cada domingo, antes de pararme aquí, tengo que ir a Dios en oración. Muchas veces es en el último canto, antes de que sé que voy a pasar, es de que tengo que volver a cerrar mis ojos y decir: Dios, no se trata de mí, se trata de tu fuerza, de tu gracia, se trata de tu poder, se trata de tu bondad, porque no se trata de mí, se trata de lo que tú eres en mí. Tal vez hoy estés en este lugar y te sientas así diciendo: no soy lo suficientemente bueno. No creas eso. Entra en la gracia de Dios. Tal vez no seas lo suficientemente bueno, pero en Dios hay suficientemente gracia para ti. Tal vez digas: no soy lo bastante listo para hacer lo que tengo que hacer, lo que estás haciendo ahora. No se trata de qué tan listo eres, se trata de entrar en el poder de Dios, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Tal vez no te sientas tan especial como alguien. Tal vez pienses que no eres especial para nadie, pero otra vez no se trata de qué tan especial eres. Se trata del llamado, de la vocación que Dios te ha dado, de ese llamado único que Dios te ha dado a ti. Tal vez estés aquí y no te sientas adecuado como padre. Sientas que no tienes lo suficiente para guiar a tu familia. Lo que necesitamos hacer es abrazar ese llamado y creer que si Dios te ha dado hijos, estás ahí como papá, como mamá, Dios te ha dado todo lo que necesitas para hacer lo que tienes que hacer. Tal vez te sientes cansado y pienses: no tengo lo suficiente para terminar lo que comencé. De hecho, todo lo dejo a medias. Tal vez necesitas entrar y aprovechar la fuerza y el poder de Dios para que Dios haga a través de ti. Hoy simplemente déjame recordarte que no eres quien los otros dicen quien tú eres. No eres lo que esa voz interior dice que tú eres. Eres la obra maestra que Dios creó, creado para hacer grandes cosas que Dios ya preparó. No te las tienes que inventar. Así que, ¿sabes? Para comenzar a construir una identidad, Dios, necesitamos entender Efesios 1. Dios te ve de una manera tan diferente a lo que tú piensas. Dios te ha dado más de lo que crees. Siempre se tratará más de ti, más de Él